Bueno, llevo pues desde que acabaron las vacaciones de Navidad, casi 3 meses ya, aprendiendo, tratando de aprender a parchear los paneles de chapa del coche. Por parchear me refiero a coger o en el sitio en el coche o un panel que hayas sacado como estos y quitar una parte y sustituirla por metal o por chapa nueva con la forma que tenía la que has quitado y que quede en principio que no se note. Eh, Esto lo había visto muchas veces en vídeo, era una cosa que me apetecía hacer y es de las veces que más diferencia hay entre lo que ves en el vídeo y el resultado que consigues así pensando que te iba a quedar bien, ¿no? Y no porque haya nada del proceso que sea como dificilísimo, hombre, soldar chapa es delicado dentro de un orden, pero vamos, siendo un poco fino, un poco, no te va a quedar lo que le queda al tío profesional, pero para adelante lo sacas. El problema es que es todo como un proceso en el que tienes que ir paso a paso, muy despacio, para evitar todos los problemas que ahora os voy a contar que surgen. Y en el momento en que quieres acabar más rápido, que adelantas de golpe 2 pasos, lo que sea, se va todo el trabajo entero a hacer gárgaras y tienes que repetirlo, además repetirlo probablemente ampliando el parche, en fin, 20 veces me ha pasado ya y poco a poco me han ido quedando un poco mejor. Estas son las dos últimas cosas que he hecho, estas dos escuadras y hombre, es mejorable, hay muchas cosas que sé que todavía se pueden hacer mejor, pero yo aquí ya empiezo a no sentirme frustrado, con esto ya me vale. Hace falta un poco de masilla, luego me he dado cuenta, porque al principio aspiraba a que no hiciera falta, pero que todos los trabajos de la gente que veo reconocen que una mano de masilla, aunque sea para evitar que haya poritos que hayan quedado en la soldadura, le van a dar, que prácticamente, excepto pues, alguna restauración de altísimo nivel, no se aspira a no utilizar masilla, que no merece la pena el tiempo que haría falta para dejarlo perfecto y tal. Así que usaré masilla de fibra de vidrio para dejarla esto limpio. Lo que pasa es que igual lo hago después de soldar, porque si no va a ser un lío. Y esto es lo que he hecho en este caso, por ejemplo. Esta era la pieza original que estaba picadísima de haber arenado el óxido que tenía y pues nada, buscando ya chapa que está sana, pues hacerle un recorte, intentando buscar zonas que no tengan que darle una forma demasiado compleja, pues porque hacer esta curva con esta forma pues es bastante más pesado y sustituir la chapa vieja por la nueva y que quede pues razonablemente bien. Con estas estoy contenta. Las primeras han sido bastante frustrantes y ahora de momento las he imprimado para poder avanzar con las cosas que quiero hacer en la nave y luego pues quitaré un poco esa imprimación y daré masilla también de fibra de vidrio, que creo que es lo que recomiendan para, para que quede eso fino y no me quede feo el maletero. Bueno, así vino el coche, con esta moqueta guarra pegada con cola de contacto, que se ha encargado de ir pudriendo parte de la chapa del piso del maletero. Aparte había rajas en fin, pues algún golpe se debió dar en el lateral derecho que le ha provocado daños en todo el lateral al coche, desde delante a atrás. Y luego había óxido, pues eso, las escuadras estas, hay estas uniones tipo sándwich, pues son propensas a oxidarse y aquí había óxidos que hay que abordar, ¿no? Así que fui desmontando, como habéis visto en otros vídeos, la defensa de las escuadras hasta llegar al piso del maletero y todo junto se me ha hecho más trabajo de la cuenta, pero bueno, aquí estamos. Bueno, ¿qué he tenido que parchear? Pues mirar, esta zona del larguero este de cierre del maletero y el otro lado igual, porque es justo la unión donde iba soldado el piso. Después he tenido que quitar los soportes estos de la defensa trasera, porque, bueno, pues ya veis cómo estaban, y los he metido además en Evaporast para quitar de en medio todo el óxido. Y luego, pues el paso de rueda por dentro, pues veis que hay óxido debajo en la parte donde estaba unido el piso del maletero. Además estaba rota y rajada la aleta. El otro paso, pues lo destropeé yo bastante. Iba como con unos puntos muy gordos de soldadura el piso de maletero ahí y no fui capaz de quitarlo siendo más fino, así que me cargué bastante chapa. Después, esta zona que no sé cómo demonios se llama, a los dos lados, como hace un sándwich, como por la parte de atrás que va unido, pues está oxidado por dentro, así que he tenido que recortar. Y ahí veis cómo estaba oxidado la parte que soporta por detrás. Esta especie como de tope pasamuros que hace de refuerzo del maletero también lo he quitado.
el cierre de la defensa trasera que estaba ahí con las escuadras en la parte que hace sándwich también tocado y las propias escuadras que os enseñé al principio que ya he parcheado, pues lo mismo, también las he reparado así es como estaban de origen. Vale, ¿y cómo abordas hacer el parche? Hombre, lo primero definir el área, ¿no? Aquí, como veis, ya había metido la pata y estoy rehaciendo el parche porque me equivoqué lijando demasiado, pero bueno, pues defines el área, haces algún tipo de plantilla para trasladarlo a chapa nueva, le das la forma que necesite, en este caso es un doblez y el agujero este que hay que rehacerlo y darle el refuerzo. Y, y a partir de ahí, pues entramos en las partes que a mí más me preocupaban y donde seguramente sea más fácil meter la pata, aunque el tema de darle forma también es fundamental. Soldarlo y, y después lijarlo. En el lijado, creo que ya lo he comentado, es donde me he llevado por delante más trabajo en todo este tiempo. Bueno, y la forma, pues entiendo que es un mundo, ¿no? O sea, te puedes complicar la vida más o menos según tu capacidad, las herramientas que tengas. A mí me encanta el tema, pero es delicado. Lo que he hecho ha sido fabricarme una dobladora porque, bueno, se me metió en la cabeza que me hacía falta, en realidad porque luego, más adelante, para el piso del maletero, me va a hacer falta doblar toda la chapa con el ancho del coche y eso sí que lo veía muy complicado. Para las piezas que doblaba ahora me podía haber buscado la vida con un par de tablas sin más. Pero bueno, pues como por la zona de Navidades, por ahí, por ese tiempo, copié esto que vi por internet y me he equivocado un poco, porque debería de poder bajar la parte de donde apoya la pieza al principio. En lugar de ir recto, debería de bajar para poder meter ya piezas dobladas por los dos lados y que fuera más versátil. No sé si me estoy explicando, pero bueno, como le tendré que dar una vuelta, yo os enseñaré cuando la rectifique. Para lo que he hecho hasta ahora me vale, cogiendo de plantilla el ángulo y midiendo con el medidor ese de ángulos que tengo, pues le das el ángulo que te hacía falta y va bien. Bueno, y aparte aquí solamente había pues que rehacer este edificio así como de pasamuros, que lo que he hecho ha sido coger dos vasos, uno que encajara dentro de otro por distinto tamaño, y con la prensa pues encajarlos y que de esa forma así como de refuerzo que tiene, se quedaron luego un poco pillados, pero con la pistola de impacto lo quité, corté el sobrante con la radial y le di un poco ahí de forma eh, y bueno, y le pasé ácido fosfórico porque estaba con pátina la chapa de estar ahí en la nave y se había quedado un poco fastidiada. Bueno, supongo que no es lo más habitual, pero a veces sí hay suerte y no hay mucho que formar, ¿no? Porque aquí realmente pues es completamente plano, así que con darle el corte a tamaño pues tiene suficiente. O sea, más o menos lo contrario que el paso de rueda del lado del acompañante, ¿no? Que está rajada la aleta, no sé si se ve bien, pero está rajada y además coge por detrás del panel lateral del lado del acompañante, de la zona de atrás. Entonces, lo que he hecho ha sido separarlo en dos piezas para poder primero hacer este panel que recoge la aleta y después la parte de la aleta que se me ha rajado, ¿no? Entonces le di forma primero a este trocillo, lo dejé ahí presentado e hice el corte de los dos lados, de las dos piezas que tengo que hacer. Y ya con el hueco, pues lo que hago es presento aquí para luego cortar bien primero este panel, lo dejé soldado sin terminar, pero bueno, más o menos. Y ahora ya, pues con papel le traté de hacer el molde de toda la chapa que necesitaba dar forma para coger el parche de toda la curva esa, que es la primera vez que hago algo así y se me hizo bastante más complicado. Fui buscando todo lo que tenía a mano por la nave para ir dándole forma. Necesito hacer como un doblez por un lado para que coja por detrás y después pues la curvatura, ¿no? Que tiene varias curvas a la vez, o sea, no es fácil. Entonces, pues con martillo, con los tas, con lo que se me fue ocurriendo, probando una y mil veces hasta ir mirando que más o menos se encajara. Y bueno, perfecto no lo dejé, la verdad, porque al final ya acaba forzando un poco la chapa. Y cuando sueldas sin que esté absolutamente perfecta la forma, pues al final deformas un poco. Pero bueno, hombre, para ser la primera vez que hago así una forma un poco complicada para lo que soy yo, pues no me queda disgusto. Y ya de paso, pues le di forma a toda esta remate de la aleta que estaba también picada.
Y a la pieza que le he dado forma le hice estos agujeros por detrás con la troqueladora, que no he grabado, pero vamos, un aparatillo sin más, para poder pues, reponerlo lo que se suele hacer en sustitución de la soldadura por puntos, que normal es no tener un cacharro que suelte por puntos, y le fui poniendo los puntos de soldadura para después terminar de poder formar y cortar el parche eh, en condiciones. Y bueno, pues más o menos digo, estoy contento con el resultado. Después con el lijado, pues que ahora comentaré, pues se me estropeó un poco más de la cuenta y he tenido que estar ahí haciendo chapucilla. Y en esta otra zona, aquí en el lado del acompañante, decidí hacer solo un parchecillo. Veis que está, además está como podrido por dentro, que se queda como pegado por los dos lados. Por la pieza esta que hace de costilla del lateral y baja hasta abajo, y por el remate que lo coge por el otro lado. Y entonces, bueno, lo que he hecho ha sido primero ponerme con el parche que va por fuera y después ahora corto aquí el remate para después poder darle forma a esa parte. Pero bueno, pues le hago primero el parchecillo a esta costilla o como se llama, es que no sé muy bien cómo llamar esa pieza. La dejé preparada para darle forma y ahí sí queda más fácil, ¿no? Porque realmente es como, pues con un poco de cinta de carrocero haces la plantilla, corté y luego pues le soldé la pieza esta. Luego, como la parte que va por detrás, en el lado de la compañita se me quedó muy destrozada, pues opté por tratar de sacar la plantilla en el otro lado, que como son gemelos, pues ahí he preferido hacer el lado entero en lugar de hacer un pachecillo que estaba más estropeada. Lo despejé, que con el óxido se queda pegadísimo. Le hice ahí como un molde con papel más blandito y lo pasé al cartón este de los sobres de Amazon, que va fenomenal. Lo hice como en espejo y me salen las dos piezas iguales, que así las puedo soldar a cada lado ahora. Las corto y listo. Bueno, y aquí ya con la pieza cortada la puedo presentar, ver que encaja y lo que hago es sujetarla para soldar con un cacharrillo de estos que se llaman welding clamps, creo, los compras muy baratos en AliExpress y te permiten coger dos paneles, dejar una pequeña separación entre ellos para soldar bien y encararlos completamente planos. Funcionan bastante bien, aunque no te vale para todas las ocasiones. Y me quedaba hacer el molde al resto de la costilla del lado del conductor, ¿no? Que ha sido más laboriosa, aunque yo creo que el resultado es mejor que el parchecillo este chapucero que hice en el centro de la otra. Lo que he tenido que hacer es una plantilla. eh, Como había hecho el corte, pues he utilizado directamente el corte como referencia de la pieza que ya me quité en medio. La pasé a madera, vamos a madera al DM de este de 10 milímetros de espesor. La corté con sierra de calar. em, la pasé también a chapa, dejándole un margen para poder hacer luego el doblez. Confirmo que está correcto. Y había que hacerle por un lado un doblez para que quedara a 90 grados, que ahí empecé a dárselo. Confirmo otra vez que todo queda bien. Y bueno, la atornillo a la madera, porque si se te mueve, pues evidentemente al ir dando martillazos vas a hacer un follón. Y poquito a poquito le voy dando el doblez con la curvatura a la pieza. Y veis que vaya cogiendo un poquito. Después de un buen rato de dejarme la mano sujetando, pues se me ocurrió pasar a sujetarlo con el tornillo, que yo creo que era un poco más espabilado. Y bueno, pues poco a poco, con un poco de paciencia, dale que te pego hasta que va cogiendo forma y queda bastante razonable. Siempre se te queda un poco de forma de un lado de otro, así que ya cogí con el tas y martillo y fui terminando de redondear y de aplanar. Y bueno, me quedé bastante contento con el resultado. Ya veis que encaja razonablemente bien. Y bueno, pues le di primero unos puntos de soldadura. Poco a poco hay que ir alisando. Y bueno, se ve bastante más feo de lo que, por los brillos, de lo que en realidad me quedó. Bueno, y me queda esta, la parte de cierre de defensa. Lo mismo con el cartón este de los sobres de Amazon, que es súper fácil de manejar. Hice las plantillas de los dos lados, que también es casi simétrico, pero bueno, hice una para cada lado. Las corté. Limpieza con ácido fosfórico para quitar la pátina. Y luego sí hay que hacer una limpieza de toda la imprimación que tenía ahí, porque no, al soldarla, además de que la vas a quemar, se va a meter impureza en la soldadura.
Luego ahí no me apetecía sacar la dobladora de chapa que la tenía guardada y lo hice. Hice un par de dobleces ahí con el tornillo ese chiquitín que tengo. Y utilicé el cacharrillo este, que lo compré para hacer los agujeros. Luego me di cuenta de que tiene para hacer agujeros y si lo giras, te hace el doblez este para coger como tipo este tipo de unión que hay de chapa, que le hace ese escaloncito para que encaje una chapa con otra y puedas hacer como una prolongación, que es como estaba de origen. Así que ha quedado bastante apañado sin tener que esforzarme mucho. Ese es un lado y el otro es exactamente igual. Y por fin las escuadras estas que os he enseñado, que parecido. Aquí lo que sí he utilizado es cinta de carrocero pegada a todo el contorno para poder hacer la plantilla, porque tiene como varias curvas y demás. Con el cartón sin más no me saldría. Y directamente, una vez que lo despego, lo traspaso a la chapa de metal. Le hice pues eso, el dibujito, la corté. Y luego aquí en la zona esta interior con curva pues hice unos cortes hasta fue quitar la máxima cantidad de chapa posible y luego la fui limando. La dejé así lisa y después pues nada, poco a poco pues con el tubo este que me sobró del rotisserie le voy intentando forzar el curvado, contrastando todo el rato con la pieza original a ver si más o menos lo he conseguido o no. Ya le hice los cortes que me faltaban una vez cogida la forma para no meter la pata. Unos últimos ajustillos ahí y ya lo dejo listo para poder soldar. Bueno, y nos ponemos ya a soldar, que yo creo que es a lo que más respeto le tenía cuando empecé el proyecto. Yo, como veis, estoy utilizando un soldador MIG, em, que me ha parecido, después de investigar un poco, que era como lo más versátil, pues porque puedes desde soldar estructuras con un espesor de material a chapa razonablemente fina, con garantías de no hacer ningún estropicio. La otra opción que hubiera tenido es TIG, pero yo creo que está más orientada a hacer cosas finas nada más. Y quizás, pues si miras a los chapistas de toda la vida utilizan autógena, pero eso sí que me parecía como más artesanal y como más difícil de aprender por mi cuenta, aunque la verdad es que es lo que más atractivo me resulta así de ver. Bueno, yo insisto en todo momento que yo aquí soy súper aficionado y voy aprendiendo sobre la marcha y os enseño cómo lo voy haciendo. O sea, yo me he estado fijando pues en estos profesionales que tienen estos canales, claro, se agradece un montón la generosidad de compartir ya un conocimiento, pues eso, profesional y de calidad y no pues el chapuceo este que hago yo, ¿no? Así que pues para aprender os recomiendo que vayáis a verdaderos profesionales, ¿no? Yo solamente os comparto el proceso por si os resulta entretenido y además así podemos tener algún tipo de debate en comentarios. El MIG, ¿en qué consiste? Pues es un tipo de soldadura eléctrica, o sea, en el fondo yo, tal y como lo entiendo, no es tan distinto del típico soldador este de electrodo de toda la vida, de soldadura al arco. La diferencia es que el electrodo es una bobina de alambre que va dentro de esta manguera y este gatillo con pistola, lo cual te permite varias cosas que son muy ventajosas. Primero, que el alambre sea muchísimo más fino, con lo cual puede ser más delicado y eso al final permite hacer, pues eso, soldar chapa más fina, por ejemplo. Pero además el típico electrodo está permanentemente conectado a la corriente. Es decir, tú al final en la soldadura eléctrica lo que estás haciendo es cerrar un circuito eléctrico, ¿no? Le pones una masa a lo que vas a soldar y al acercar lo que hace el electrodo, cuando está suficientemente cerca, pues se crea un arco voltaico que produce tal descarga que calienta al punto de fundir el metal, ¿no? En el caso del MIG, pues te permites acercarte y posicionar todo lo que quieras, lo que hace de electrodo, el alambre, porque hasta que no aprietas el gatillo, pues no sale corriente en primer lugar. Y en segundo lugar es más cómodo porque al apretar el gatillo empieza a funcionar el alambre y va saliendo a una velocidad que tú previamente has fijado en función de la corriente y del espesor que vas a utilizar, con lo cual es muy cómodo. Puedes estar, en el caso de chapa más gruesa, pues estar haciendo un cordón sin quedarte sin material y todo lo largo que tenga sentido y que valga la pena. Y en tercer lugar, cuando aprietas el gatillo, estás liberando el gas que tienes detrás. Hablando del gas, el gas es realmente, porque yo la verdad es que antes de haberme puesto con esto no sabía muy bien para qué tenías esta botella detrás. El gas simplemente es un protector de la soldadura. Es decir, tú cuando empiezas a soldar y entra en estado líquido el metal, el oxígeno de la atmósfera lo corrompe.
Entonces, pues se te queda aquí hecho la gracia de cortarle el gas al soldador para que veáis la diferencia y veis que cuando no tiene gas queda como poroso, el material de aporte no llega a penetrar en lo que querías soldar y no te vale para nada. Es decir, entonces lo que se hace es utilizar algún gas que genere una película por encima que impida que entre el oxígeno mientras está eso en estado líquido la soldadura y con eso pues te queda una cosa limpia. En el caso del MIG propiamente dicho, utilizas una botella de CO2. Yo que estoy utilizando mezcla de argón con CO2, que es lo que me ha resultado más fácil de encontrar así por internet como aficionado, pues creo que habría que llamarlo MAG. Luego veréis que se venden máquinas bastante más económicas y pequeñas que dicen MIG sin gas. No es cierto que sea sin gas, es que utilizas directamente una bobina de alambre hueco y dentro del alambre hay, pues parecido al electrodo todavía, que lo tiene por fuera el rutilo, pues esto por dentro lleva, no sé si en estado sólido, como sea, el gas, y cuando se empieza a fundir el alambre, se va liberando y va protegiendo la propia soldadura. Yo he probado lo del FluxMig, sé que se puede llegar a soldar chapa con él, pero me ha resultado bastante más incómodo y no he seguido probando a hacerlo. Hay algunos vídeos, os pongo este por aquí de Fitzy, que explica cómo soldar chapa con FluxMig, porque es verdad que es bastante más económico que el MIG o el MAG convencional. En fin, o sea, necesitas un gas que te proteja la soldadura. El TIG lo que utiliza es argón puro, pero necesitas algo que, como os decía, haga una película que evite que el oxígeno te la estropee, ¿no? Bueno, ¿y qué técnica especial tiene la chapa? Pues al final está esta contradicción, ¿no? O sea, tú necesitas calor para que se produzca la soldadura, como decíamos, pero lo que peor le viene a la chapa es precisamente el calor. En el momento en que se empieza a calentar la chapa, pues se empieza a dilatar por unos lados, tiene unas tensiones ese panel, en función del tipo de panel la cosa será más crítica o menos, pero lo peor que le va a venir es que empiece a coger temperatura. Entonces, cuando sueldas, lo que tienes que tratar siempre es de evitar el máximo posible que se te caliente la chapa, lo cual, pues ya te digo que es un tema de equilibrio, ¿no? Cuando estás soldando una estructura más gorda, siempre tienes que tener cuidado, porque al final te puedes pasar de temperatura y se deforma, pero puedes tirar un cordón tranquilamente, aquí ni hablar. Entonces lo que se hace es ir poniendo un puntito, esperar un poco, pones otro puntito, vas apilando los puntitos de soldadura y vas haciendo como una costura muy lentamente, con un rollo casi de esto de meditación oriental, si quieres. Yo lo que hago es, si veo que tengo ganas de echar otro punto más de soldadura, cuando en el fondo sé que no debería, paro, me tomo un café y luego sigo, porque si no es cuando empiezas a hacer un lío y de repente te das cuenta de que la chapa se te ha deformado un poco o que incluso pues con chapa vieja, que es como mucho más fácil liarla, has hecho un agujero de repente. Entonces, pues ya os digo, al final, si veis toda la gente hace lo mismo, acabas con una especie como de costura de puntos, uno de los otros haciendo todo el contorno que después tienes que lijar y comprobar que no te has dejado entre medias algún puntito que siempre suele suceder. Vale, y otra cosa que al principio no estuve teniendo bien en cuenta es la de estar constantemente repasando que está perfectamente alineada la chapa que estás soldando. O sea, hay que estar volviendo una y otra vez a marcar con el tas y el martillo y dejar bien liso, porque pues en cuanto das calor un poquito se te desalinea y estar constantemente volviendo a colocar la chapa en su sitio. Y así es como pues creo que he conseguido mejor resultado con las escuadras. Vale, y otra cosa que me ha tocado hacer ha sido cubrir agujeros, que por desgracia pues hice un montón, ya me he aprendido la lección y seguro que voy a ser mucho más cuidadoso sacando los próximos paneles, y otros pues porque estaban oxidados, pero en fin, ha habido un montón de agujeros y es mucho más pesado taparlos de lo que yo esperaba. El truco, que yo creo es un poco chapuza, pero en fin, funciona, que se suele utilizar, es coger algún tipo de material que la soldadura MIG no suelda. Por ejemplo, el más típico es cobre y lo pones de trasera. Tengo estas barritas de cobre, las pones de fondo, así cuando le das al gatillo el filamento de alambre no se te cuela, rompe el arco y ahí lo utilizas de plantilla hasta que cubres el espacio del agujero y queda tapado y luego el cobre, como no
como no se suelda, pues lo puedes despegar. A veces queda un poco pegado, pero con un golpecito cae. Ese es el truquillo que se suele utilizar para ahí, o cuando te ha quedado demasiado separada la pieza que vas a soldar, pues también lo puedes poner por detrás, que tiene la ventaja además de que de alguna manera te hace de disipa parte del calor y además evita que se te cuele el filamento y puedes cubrir la distancia que hay fácilmente para soldar. Y sobre la soldadura, pues he dejado para el final esta parte que yo creo que es donde realmente hay que ser fino, que es dando el corte y los primeros puntos de soldadura del parche. Y lo que estoy haciendo es utilizar la técnica de Fitzy, de este hombre que ya os he mencionado, que le sigo yo el canal y que le sigue mucha gente también, claro, y que todo el mundo menciona que es su técnica, ¿no? La llama Bat and Weld y yo creo que traducido es algo así como trasero, o sea, ponerlo detrás y soldar. em, que lo que supone es que tú haces el parche, lo dejas perfectamente formado para que quede plano sobre el panel, lo superpones sobre lo que vas a recortar perfectamente en su sitio y le vas dando estos puntos de soldadura. Eso te permite convertir el parche en una plantilla de corte, ¿no? Y por eso le pones estos puntos de soldadura que cuando vayas cortando, pues también te vas a cargar. Pero vamos, pues le das unos poquitos y no pasa nada. Pero en lugar de dar el corte entero, como si fuera una plantilla, que entonces luego te va a costar alinear dentro del parche otra vez, lo que vas haciendo es cortar una pequeña parte suficiente para que la parte de abajo ceda y puedas nivelar el parche con la parte del panel que salvas y vas poniendo ahí puntos de soldadura, eso sí que van a ser ya más o menos definitivos. Cuando ya tienes un poco hundido y a nivel esa parte, sigues cortando. Y poco a poco vas soldando, cortando, hasta que te deshaces del trozo que estás parcheando, que va a caer por su propio peso porque lo has cortado del todo, y tendrás con puntos de soldadura ya cogido el parche a nivel con el panel que estás soldando. Eso ya está fenomenal. La única sugerencia que añade Fitzy, que me parece todavía más inteligente, es que en lugar de cortar en perpendicular, entres haciendo el juego de la plantilla del parche a 45 grados. ¿Qué consigues con eso? Bueno, pues al entrar a 45 grados vas a cortar como el canto del parche con este inglete y continuar más en profundidad, más dentro, cortando el panel que estás saneando, ¿no? Entonces, cuando después haces bajar el parche al nivel del panel, la luz que estás dejando, el ancho del corte, ya no es el milímetro del disco, sino que queda más estrecho todavía, lo cual es perfecto, que tienes un poco de espacio necesario para esta fusión con el material de aporte, pero no se te cuela el filamento, que es de 0,8 milímetros en mi caso, y te queda bastante fina la soldadura. A mí me parece brillante la técnica. Bueno, y más fino, menos fino, según te haya quedado la costura esta de puntos, pues esto es lo que te vas a encontrar al final del proceso de soldar el parche, ¿no? Y esto, pues, lógicamente hay que lijarlo para que no quede esa pedazo de chapuza ahí en la chapa. Y ahí es donde he ido metiendo la pata. Para empezar, porque no tenía el material adecuado y estaba ahí dando vueltas hasta encontrar cosas un poco más adecuadas y te tengo que gastar algo de dinero que no me apetecía de entrada. Y después, pues porque tienes uno, que darte cuenta de que calientas casi igual que soldando la chapa cuando te pones a lijar, sobre todo si la lija no es buena. Cuanto peor es la lija, más calientas la chapa. Entonces tienes que estar dándole constantemente otra vez tiempos a la chapa, dejarla respirar, que suelte la temperatura y volver a lijar. Entonces, el truco es quitarte el guante que no estás usando e ir tocando la chapa. En el momento en que notas temperatura en la chapa, descansas. Entonces, bueno, tienes aquí otra situación de estas un poco paradójica, porque necesitas un disco de grano bien grueso para deshacerte del cordón, porque está bien duro, o sea, eso con una lija fina no lo quitas en la vida, pero como roces la chapa o te vayas un poco, pues 0,7 milímetros te los llevas enseguida por delante, ¿no? Entonces, con estos discos 1000 hojas fue con lo que empecé. Este de bastar te cargas la chapa directamente y no me fue demasiado bien. Con la forma hasta que tiene y el ángulo y tal, me metí hacia los lados enseguida, calenté, estiré la chapa y bueno, pues más o menos lo he resuelto, pero me di cuenta de que tenía que buscar una alternativa, ¿no? Y entonces pasé pues a este otro disco que tengo montado en la radial de 125, utilizando primero discos, pues creo que era Bosch, o sea que era una marca mala, pero me duraban 5 minutos y ya por fin pues viendo otros vídeos opté por dejarme una pasta en comprar los de 3M Cubitron, que cuestan muchísimo, como 4 veces más, pero es que duran 10 veces más y son mucho más eficaces. O sea que al final, aunque sea mucho dinero, ni siquiera son caros comparativamente, aunque lo cierto es que hay un presupuesto en material. Las cosas como son, lo de lijar no sale barato tampoco.
Vale, y ya con estos discos de Cubitron montados en la radial de 125, pues la verdad es que es otra historia, vas mucho más rápido, se calienta mucho menos la chapa, pero tienes el problema de que son peligrosos. O sea, en cuanto empieza a bajar el espesor de la costura y te acercas a la chapa, en cuanto se te oscile un milímetro por la radial, aun con mucho cuidado que vayas, le empiezas a dar a la chapa y la empiezas a estropear. Entonces, por eso tengo la moladora esta neumática, que la tengo con un platito de 75 y después ese otro chiquito que me parece que es de 50, que la gracia es que además, pues como se te desgastan los discos por el exterior, pues luego los aprovechas, ¿no? Es el truco que utiliza la gente. Le pones luego el de 75, el de 50, recortas y normalmente el centro está bastante intacto y como que le das otra segunda vida al disco. Y en tercer lugar tengo la lijadora esta de Makita, que se la vi a este otro señor, que el canal me encanta, Greasy Fingers, eh, y, y que realmente para sitios donde no puedes acceder o para lisar un poco funciona fenomenal. Hay que tener cuidado porque es fácil meterte y hacer el lijado demasiado profundo si te quedas justo encima de la costura, pero la verdad es que combinando estas tres cosas me ha mejorado bastante la vida después de, pues eso, yo creo que el primer mes de arranque fue bastante desesperante con el lijado y de meter mucho la pata y poco a poco pues me he ido haciendo mi composición de cómo puedo ir lijando y solucionando el tema sin más escacharres de parches y de trabajo echado a la basura, ¿no? Bueno, pues esto es lo que he podido aprender hasta ahora en cuanto a parchear paneles. Yo creo que tengo todavía mucho margen de mejora, pero ya por lo menos me puedo permitir abordar otras zonas del coche con más confianza, especialmente la joya esta del piso del maletero que tengo en mis manos, que como veis se llevó lo mejor de la moqueta y hay zonas muy podridas. Entonces me voy a quedar con el centro y hacerle aquí unos pequeños parches en algunas zonas que también han cogido podridos, pero los laterales y también estas zonas de aquí que iban soldadas a la defensa y a la parte de los asientos traseros, todo esto fuera y tendré que poner chapa nueva, así que hay que dar forma, tiene bastante trabajo. Pero ahora ya pues sé más o menos el trabajo que tiene, antes es que ni siquiera lo sabía, ¿no? Del R5 queda esto, que da solo para un vídeo, yo creo. Supongo que continuaré por esta zona del asiento, la parte de baja del asiento de los traseros y el piso de los asientos traseros, un poco para salir del maletero, porque es que si no ya me da como claustrofobia. Pero la zona de arriba de todo el arco del maletero, pues también tiene óxido, el soporte de la bisagra está rajado, he metido por ahí una camarita de estas tipo endoscopio y se ve que voy a tener que cortar ahí panel para acceder a la parte de detrás de donde van las bisagras y sanear bien porque está todo oxidado por dentro, que también va a llevar bastante tiempo. Y luego pues seguiré continuando, pero la zona de delante de los asientos delanteros, el piso y demás, tiene todavía mucho más trabajo. Así que el R5 le queda chapa, pero para mucho rato. Del Golf, lo siguiente va a ser la transmisión, que está ya el coche, que no hay quien lo conduzca, se le ha ido el palier del lado del conductor, está reventado, a ver si consigo traerlo a la nave a trompicones y me podré poner con él en cuanto arregle, creo que os lo comentaba en el vídeo anterior del Golf, cuando replanteé la cabina, que lo que voy a hacer es que el lateral este que está justo aquí a mi derecha se pueda plegar y así puedo empujar el R5 hacia donde estoy y me caben dos coches en la navecita esta y puedo acceder al foso y repararlo. Además tengo desde hace casi 2 meses y medio los amortiguadores delanteros y traseros de mi coche de diario están en el maletero esperando justo hacer esto y poder cambiárselos. A ver si soy capaz de irme de Semana Santa con los amortiguadores cambiados. Bueno, que cualquier duda, comentario, sugerencia, crítica, mucho más que bienvenidos y nos seguimos viendo por aquí.